La puerta del archivo histórico de la Universidad Complutense se abrió con un quejido que parecía arrastrar siglos. Lucía de Saavedra dejó atrás el bullicio de la facultad y entró en una penumbra templada por un halo de luz que caía desde un ventanuco alto. El haz atrajo motas de polvo que flotaban como diminutas constelaciones. El olor a papel viejo, cuero y tinta reseca la recibió como una bienvenida antigua, casi familiar. Había pasado años entre catálogos y microfilmes, pero aquel día la curiosidad ardía distinta. Algo le empujaba a hurgar en cajas olvidadas. Sus manos, finas y acostumbradas al tacto delicado del pergamino, apartaron una pila de folios y encontraron una carpeta sin registro en el catálogo. Protegido por papel vegetal, apareció un cuaderno cosido a mano con cubierta de piel cuarteada. En la tapa, bajo una costra de suciedad, lucía una inscripción parcial: «Oh, villas y locuras de un hidalgo». Más abajo, apenas perceptible, un sello circular se había convertido en sombra, una balanza flanqueada por letras que el tiempo había comido. Lucía sintió un frío en la nuca, reconoció la silueta de la Inquisición, llevó el cuaderno a la mesa de consulta con cuidado ritual. Se puso guantes de algodón blanco y abrió la primera página. La caligrafía era ágil y firme, con florituras propias de manos acostumbradas a la pluma. Pero el texto tenía una acusada peculiaridad: numerosas tachaduras meticulosas, palabras añadidas entre paréntesis y notas marginales en una caligrafía más pequeña y urgente. No era una copia vulgar, parecía un documento de trabajo, una versión sometida a revisión. Al leer los primeros párrafos, la sensación fue la de mirar un espejo deformado. Sabía de memoria los comienzos de la ficción más famosa que había estudiado hasta el cansancio. Pero aquí el narrador no celebraba la locura como mera comicidad. En una línea subrayada, junto a la frase «un caballero cuya cordura es materia de burla», alguien había escrito «tentar para gobernar». Lucía sintió que el libro ya no era solo literatura, era una máquina de observación. Entre las manchas de tinta, descubrió un conjunto de marcas recurrentes: 2 puntos, una pequeña cruz, una letra subrayada con un trazo vertical. No eran simples correcciones, eran signos repetidos con una pauta, como un código superpuesto a la narrativa. Cada vez que el texto describía a multitudes que reían o condenaban, reaparecía el doble punto. La cruz acompañaba las escenas de juicio o de exhibición pública. Al pasar las hojas vio agrupaciones que se repetían con sistematicidad. Las marcas parecían señalizar cuando la historia debía exhibir o disimular un hecho. La segunda plana ofreció un hallazgo aún más inquietante. Cerca del cosido, en el margen interior, alguien había anotado con diminuta letra: «No es locura, es dispositivo». Debajo, una tabla minuciosa consignaba fechas y lugares: Tordesillas, 1604, Sevilla, 1605, con términos que Lucía asoció de inmediato a la administración: corrección, vigilancia, ensayo social. Como si el cuaderno no fuese ya obra, sino protocolo, instrucciones para calibrar reacciones, para medir el efecto de un personaje sobre la opinión pública. La idea le pareció, al principio, absurda. Cervantes, creador de comedias humanas, convertido en autor instrumental de un experimento político. Y sin embargo, las tachas, las reescrituras,
la nota en tinta roja en la anteúltima página que remitía a otro legajo de la misma institución, ver Leg 174b, folio 3, daban cuerpo a la hipótesis. Lucía replicó mentalmente la voz de su padre. La historia exige pruebas, no presentimientos. Se obligó a documentar. Fotografió el sello inquisitorial con la cámara del teléfono. Escaneó las páginas autorizadas y volcó las transcripciones en su ordenador. Mientras los escáneres murmuraban, la palabra que ya había adivinado en la cubierta emergió con claridad. Prohibido. Una campanada silenciosa resonó en su cabeza. Prohibido significaba riesgo, secreto, algo que no debía ver la luz. Esa sola palabra transformó su descubrimiento en una responsabilidad pesada. Poco a poco trazó un mapa mental de las marcas. El patrón parecía señalar cómo domesticar la risa, cómo convertir la burla en instrumento de poder. En un pasaje tachado se insinuaba la existencia de ensayos de confianza en plazas públicas, hombres de toga y de espada observando a la masa. En otra nota marginal, alguien había dibujado, sin palabras, una pequeña serie de flechas que relacionaban escenas, procesión, burla, condena. La secuencia sugería manipulación, no solo representación. Salió del archivo al mediodía con el cuaderno envuelto bajo el brazo y la cabeza llena de conjeturas. En el pasillo, una vitrina mostraba edictos y libros quemados por censura. La visión reforzó la sensación de hallarse ante algo destinado al silencio. Esa noche, en su piso cerca de la Plaza de la Trinidad, extendió las fotocopias sobre la mesa iluminada por una lámpara cálida. Comparó cada frase con las ediciones canónicas de Don Quijote. Las concordancias no eran inocentes. Frases suprimidas aquí, suavizadas allá, y esas marcas como un alfabeto secreto que dictaba la comedia pública. A las 3 de la madrugada halló, camuflada en el margen, una frase que le heló la sangre, leída de un modo y de otro, conformaba un aforismo sencillo y letal. La locura se sembró para recoger obediencia. No quiso creerlo, y sin embargo la tinta parecía decirlo con la calma de quien dejó la confesión donde alguien supiera encontrarla siglos después. Ante esa revelación, Lucía se enfrentó a una bifurcación. Podía entregar el material, denunciarlo y arriesgar reputación y quizás algo más, o bien ocultar el archivo y dejar que la leyenda siguiera intacta. La palabra prohibido siguió resonando. Al alba decidió que no actuaría sola. Al día siguiente buscaría al profesor Diego Alarcón, mentor de debates sosegados y lectura minuciosa, para exponerle las pruebas y buscar una ruta segura. Antes de dormir, colocó el cuaderno en una caja etiquetada con la más anodina de las notas. Consultas varias. Al apagar la luz, la sombra envolvió el manuscrito. Las motas de polvo volvieron a danzar. Las marcas en el margen, las tildes y tachaduras quedaban por descifrar. Lucía supo que había abierto una puerta y que al otro lado, la historia que creía conocer se presentaba más compleja, quizá más sucia, pero indudablemente más fascinante. Había encontrado la primera página de algo que olía a secreto y peligro, y la certeza de que esa página cambiaría la manera en que miraría a Cervantes y a su tiempo. La lámpara de aceite sobre la mesa del archivo proyectaba un círculo de luz tibia que parecía detener el aire. A su alrededor, las estanterías arrastraban sombras largas y oscuras. El tiempo palpitaba en el amarillo del pergamino. Lucía de Saavedra se quitó los guantes de algodón con un gesto que combinaba respeto y prisa. Había algo en aquel volumen que todavía se resistía a revelar sus secretos. No solo las palabras impresas,
sino los márgenes, las raspaduras, las manos que habían vuelto sobre la tinta como si temieran olvidar. Extendió sobre la mesa una lupa de aumento, varios lápices suaves, tinteros tapados y un mapa de Castilla que había llevado de casa. El mapa, moderno y sin romanticismos, se vio pronto invadido por chinchetas de colores y hilos rojos que unían nombres como si fueran heridas o venas. Frente al manuscrito colocó una pequeña libreta donde anotaba sin pensar demasiado las ocurrencias que iban surgiendo. Pulso, paciencia, decodificación. Su trabajo era, en esos instantes, ordenar lo que a primera vista era caos. Los signos en los márgenes no eran meros garabatos. Con la lupa descubrió un castillo de 3 almenas, trazado con trazo seguro. En otra hoja, una media luna con una cruz diminuta en su interior. Había comas invertidas transformadas en pequeñas flechas y una R tachada con paciencia cruel. Cada figura volvía a aparecer a lo largo de las primeras secciones del libro. Siempre en las mismas zonas, derecha, junto a descripciones de viajes, de estancias y de puertas cerradas. Lucía palideció al pensar que aquello podía ser algo diseñado para usarse como mapa, no para adornar. Recordó las clases de paleografía y los seminarios con Diego Alarcón. La marginalia es a veces la única voz franca que queda en un texto sometido, le había dicho. El lector lee y responde. En esa respuesta pueden esconderse pistas, censuras o alianzas. Aquella frase resonaba ahora, amortiguada por el roce de las páginas. Empezó a notar símbolo, contexto, página. Con lápiz rojo, situó cada símbolo en su mapa de Castilla. El patrón emergió como una constelación, torre triple junto a referencias a arenisca y puente, semicírculo con cruz en párrafos que hablaban de catedrales y sínodos, la R tachada alrededor de pasajes sobre consejos y edictos. No era únicamente geografía, las marcas traían un compás temporal. Pequeños trazos y puntos añadidos a un símbolo se repetían en progresiones que sugerían días, meses o signos ordinales. En una esquina manchada de humedad había una anotación en tinta distinta. VM, 7, MDV. Lucía la leyó y volvió a leer. Los números romanos, la disposición, una fecha codificada. Bajo la lupa apareció otra mano, posterior pero no demasiado, que añadió con más firmeza. Y parte, voz y puerta, 7 mayo. Era una línea simple pero pesada, como si alguien la hubiera grabado con fuerza para que sobreviviera. El 7 de mayo le trajo recuerdos. 1605, la primera parte publicada de la obra que todos creían conocer. Un guiño a la fecha de edición, un marcador de un evento que tuvo lugar ese día en alguna ciudad. Voz y puerta sonaba a sinécdoque, voz como tribunal, puerta como paso simbólico. Lucía acercó la plantilla de un castillo a la mancha donde se encerraba la palabra Toledo en su mapa. Encajó. El semicírculo con cruz cambió su posición hacia la silueta de la catedral. Cada superposición confirmaba la hipótesis que había hecho nacer la ansiedad en su pecho. Alguien había codificado lugares y fechas en las márgenes, orientando a un lector iniciado a través de un itinerario físico. La idea la estremeció. Toledo no era un punto elegido al azar. Durante siglos, la ciudad había sido cámara de eco entre la corona y la iglesia, un lugar donde se celebraban inquisiciones, donde se cerraban y abrían puertas a la circulación de ideas. Si la marginalia guiaba hacia allí, el mensaje podía ser una indicación para acudir a tribunales, archivos o incluso puertas concretas, puertas que custodiaban voces oficiales.
la posibilidad de que aquello no fuera solo un mapa de lugares, sino también un rastro de control intelectual, de prácticas de censura y de experimentación política dentro de la ficción, hizo que Lucía sintiera el frío de la historia atravesándole la nuca. Afuera, la madrugada comenzaba a infiltrarse por las cristaleras. Dentro, la lámpara proyectaba manchas que parecían manos extendidas sobre el papel. Lucía pensó en Diego, en la forma en que la había advertido sobre difundir hallazgos. Ven a verme. Hay fuerzas que leen más de lo que escribes. Tenía ganas de llamarle, pero contuvo ese impulso. Sabía que un rumor bastaba para atraer ojos. Decidió preparar un equipo pequeño y silencioso. La cámara macro con filtros polarizados, copias fotográficas en alta resolución, guantes, impresiones del mapa, dinero en efectivo y una libreta forrada. Hizo una lista breve y metódica, como quien construye una coartada en vez de un itinerario. Antes de cerrar el libro colocó con delicadeza varios papeles entre las páginas para sostener la apertura donde las marcas eran más densas. Se humedeció el labio, sin pensar, y sintió el leve olor de la tinta, un recuerdo metálico que hablaba de manos antiguas. Selló la caja con una cinta, la arrastró hasta la bolsa y se la echó al hombro, como quien se prepara para salir con una reliquia y una bomba al mismo tiempo. El tren hacia Toledo partía al amanecer. En el andén, la ciudad desprendía un cansancio distinto al de la noche anterior, un bostezo perezoso de piedra y humo. Lucía se acomodó junto a la ventana con el mapa enrollado y las chinchetas en un pequeño estuche metálico. Miró por la ventanilla cómo los tejados y las llanuras se abrían en un tapiz de ocres. Pensó en el lector secreto que siglos atrás había dejado señaladas las coordenadas en los márgenes. ¿Qué buscaba proteger o denunciar? ¿A quién servían esas pistas? ¿A amigos? ¿A conspiradores? ¿A vigilantes? No había respuestas, solo un rastro y la primera dirección. Toledo, la luz de la lámpara, en su mente se transformó en faro. Era un primer paso hacia un mapa que pedía ser leído en voz alta, en plazas y tribunales, y no solo en habitaciones de archivo. La ciudad aguardaba, con sus puertas y sus voces silenciosas. Lucía apretó la libreta contra el pecho y mientras el tren arrancaba, oyó en su cabeza como un murmullo. Lee y ve, pero no anuncies. La lámpara de aceite lanzó una luz vacilante que parecía medir la noche. En el largo corredor del archivo histórico, las paredes respiraban polvo. Las puertas de madera maciza, entreabiertas, ofrecían bocas de sombra. Lucía caminó despacio, como si no quisiera despertar a los papeles que dormían allí, y cada uno de sus pasos devolvía un eco seco que se pegaba a las vigas. A su alrededor, cajas y legajos olían a cera, tinta y tabaco viejo, una geografía de tiempos clausurados. Sobre una mesa, una pila de documentos mostraba bordes ennegrecidos, donde la tinta se curvó como cicatriz. Habían sido tocados por fuego o por manos que quisieron borrarlos. Un sello de lacre rojo, a medio roto, reclamaba silencio. Lucía dejó la palma sobre la mesa y sintió el frío del papel. El manuscrito que había encontrado le ardía entre los dedos. No por calor, sino por la certeza de que cada línea podía cambiar lo que el mundo creía saber. «No deje eso a la vista», dijo una voz desde la penumbra. De una columna emergió un hombre pequeño, encorvado, con gafas redondas y manos manchadas de tinta. Se presentó como Mateo, el archivista,
parecía una prolongación del lugar, paciente, enigmática, habituada a custodiar cosas que no se nombran. Sujetó un farol que proyectó sombras largas hasta los rincones. Sus ojos, brillantes detrás de los cristales, tenían la mirada de quien registra más ausencias que presencias. He visto corazones de papel que laten más que los hombres, murmuró. Y he conocido manos que cortan las palabras como quien tala un árbol. Lucía le contó del manuscrito atribuido a Cervantes, de las tachaduras y las adiciones que no encajaban con la versión difundida. Mateo se quedó un momento sin hablar, el farol osciló, y su gesto se endureció. No es solo una enmienda, explicó con voz queda. Hay redes que reescriben. No lo llamamos siempre censura en voz alta. La censura que más duele es la que reforma la memoria. Hubo comisiones que dictaron qué debía leerse, qué debía olvidarse, y lo hicieron con bolígrafos y con sellos. A veces la Inquisición quemaba, otras corregía, y otras maniobraba autores hasta convertirlos en títeres de una historia conveniente. La palabra red cayó como una piedra en un pozo. Lucía imaginó pasadizos abriéndose bajo la ciudad, reuniones secretas en casas señoriales, anuncios en latín, escondidos en márgenes, traductores forzados a callar. Mateo habló de listas, de anotaciones marginales, con símbolos que solo iniciados entendían, de sellos oficiales que validaban falsedades. Habló también de gente que había dejado de aparecer. La censura no siempre mata en el instante, a veces la mata poco a poco. Desarraiga, degrada, hace que la voz original termine por no reconocerse. El retrato colgado en la pared miró con severidad. Representaba a un caballero de mandíbula recta y ceño persistente. Sus ojos pintados seguían a Lucía como si pidieran cuentas. Mateo señaló con un dedo tembloroso una vitrina donde entre polvillo, un legajo tenía estampado un sello con la palabra prohibido. La ironía era antigua, lo vetado, curiosamente, siempre atraía miradas. Mientras hablaban, dos figuras borrosas se desplazaron al final del pasillo. No eran sombras naturales. Se movían con la precisión de quien no debe ser notado. Lucía contuvo el aliento. La sensación de vigilancia se volvió tan física como la madera bajo sus palmas. No es paranoia, Mateo. Cuando la censura se organiza, no solo utiliza la fuerza, utiliza la normalidad. Coloca una palabra aquí, otra allá, y al cabo de años, el tejido de la historia se ha recompuesto a su gusto. Si usted ha encontrado un fragmento distinto, puede convertirse en una piedra en el zapato. Lucía recordó entonces la nota anónima que había recibido días atrás, una frase en tinta negra que hablaba de hojas arrancadas. La metáfora había sido elegante. Ahora comprendía su amenaza, su investigación. Algo que había nacido como curiosidad académica, la transformaba en objetivo. Mateo le dio instrucciones con la gravedad de quien reparte mapas de huida. No confiar en documentos como si fueran reliquias unívocas. Hacer copias y repartirlas en lugares distintos. Cambiar las rutas habituales. No hablar con demasiada seguridad de quién podría ayudar. ¿Y el profesor Alarcón?, preguntó Lucía. ¿Qué opina usted? Mateo esquivó la respuesta con una sonrisa triste. La lealtad es un mapa con límites móviles, dijo. Hay quienes creen servir a la verdad y acaban sirviendo a la costumbre. El saber no es garantía de libertad, a veces es una cuerda con la que se ahoga la propia voz.
Salieron del archivo, y la lluvia los recibió con un ritmo de tamborileo en los aleros. En las farolas, la luz anaranjada rendía brillante la cera de los sellos. En la plaza, las figuras se movían como fichas en un tablero antiguo, observadores que preferían pasar desapercibidos. Lucía sintió por primera vez la fragilidad de su soledad. Esa noche, en su apartamento, el manuscrito quedó cubierto con un paño. Cada vez que levantaba la tapa, las páginas parecían respirar. Se prometió copiar, contrastar, guardar testigos. Y comprendió algo más profundo. Enfrentarse a la censura no era solo proteger un texto, sino proteger la capacidad de la ficción para nombrar mundos. Si la ficción podía ser domesticada por intereses políticos, la sociedad se quedaba sin defensas contra la anestesia del poder. Antes de dormir, miró por la ventana el reflejo de la ciudad y creyó ver, por un momento, la pintura del caballero en alguna cornisa. Las sombras de la censura, supo, podían ser antiguas como la piedra y nuevas como la tinta, y ahora estaban tras ella. Al amanecer con la luz fría que desinfecta la noche, Lucía trazó un plan: no callar pero no exponerse, buscar aliados fiables, confrontar la evidencia con método. Entendió que la lucha sería lenta, que las redes que reconstruyen la memoria funcionan con sutileza y paciencia. Sobre todo, supo que debía mantener el manuscrito vivo, no encerrarlo en un cajón ni exponerlo en una vitrina, sino hacerlo hablar a través de copias, conferencias privadas y comprobaciones que minimizaran riesgos. Cerca del archivo, una figura los observó desde la sombra. Sus ojos destellaron y luego se extinguieron. En su interior, Lucía sintió que la palabra prohibido no solo cerraba puertas, abría heridas, y mientras el sol hacía menos profundas las sombras del callejón, comprendió que la censura no dormía, descansaba esperando que otros cerraran los ojos. El autobús dejó a Lucía en la explanada junto a la muralla, con un soplo de aire que tenía sabor a piedra y a pan recién hecho. Salamanca la recibió con la claridad de siempre, esa luz lenta que desencina las fachadas y hace crujir las letras en los frontispicios. Avanzó por calles que olían a humedad y a historia, con la olza al hombro y la curiosidad en el pecho como un peso que no dolía, sino empujaba. El claustro viejo de la universidad la aguardaba como un corazón de piedra abierto al atardecer. Entró por una puerta de madera que gimió y la penumbra se llenó de figuras y de mesas. Sobre las tablas, manuscritos abiertos, cartas dobladas y tinteros con restos de última tinta componían una constelación húmeda de conocimientos. Un grupo de estudiantes con capas y capuchas discutía en voz baja junto a un arco, susurros que parecían más bien órdenes para rescatar verdades olvidadas. Cerca, una pluma aún húmeda descansaba sobre un tintero, una huella mínima, casi escénica, que hablaba de noches enfrascadas en caligrafía. La mezcla de olores, tinta, cera, pergamino viejo, la envolvió. Mateo la esperaba en una sala baja que daba al jardín. Era un hombre enjuto de manos manchadas, con la mirada precisa de quien ha descifrado muchas cicatrices del tiempo. Sobre la mesa, un cuaderno forrado en pergamino, un pliego doblado con una caligrafía temblorosa y un paquete de cartas atadas con hilo. En Salamanca, dijo Mateo en voz casi ceremoniosa, se debatió la función de la ficción como técnica de gobierno. Aquí no se trataba solo de erudición. Se discutía si la literatura podía ser laboratorio de almas. Hay apuntes que proponen, con fría lucidez,
usar episodios públicos de ludibrio como lecciones morales y políticas, una forma de pedagógica que opera por la burla y la corrección pública. Lucía pasó los dedos por las notas marginales, esquemas, palabras en latín, signos repetidos como marcas de fábrica, diagramas que parecían mapas de influencia entre cátedras y cortesanos, trazos que unían la escuela de Salamanca con manos que no eran solo teóricas, sino administradoras del poder. Había un símbolo recurrente, un triángulo junto a la palabra experiencia, una rúbrica que acompañaba observaciones sobre comportamiento colectivo. La carta que encontró después le heló un poco la sangre. Fechada en 1603, enviaba informes a un comisionado de la corte y hablaba de un caballero triste, cuya conducta servía de experimento. No buscamos humillarlo por odio, decía, sino observar cómo la comunidad corrige lo que se aparta de la norma. La risa y el reproche educan, sirven como medicina social. La prosa era técnica y cruel, describía un aparato de observación que desplegaba personajes y medía reacciones, anotando pliegues del público como si fueran variables en una tabla. Las piezas encajaban con el manuscrito de la Complutense. Allí donde Cervantes escribía burlas, se leían ahora prácticas instrumentales. Donde el público reía, podía haber existido un experimento programado para inducir aprendizaje colectivo. No era todavía la demostración absoluta, pero en Salamanca esas cartas trazaban un puente peligroso entre ficción y estrategia política. A media tarde apareció la Hermandad de la Rana, un grupo de antiguos estudiantes que seguía reuniéndose en el claustro para preservar memorias que no cabían en los inventarios oficiales. Se presentaron como guardianes de nombres y de notas que los curadores preferían olvidar. Isabel, la más alta, con una coleta apretada y una cicatriz en la ceja. Fue quien habló con más autoridad. No confiamos en los papeles que brillan en las vitrinas, dijo. Aquí hay leves corrupciones, tachaduras y omisiones. Hemos copiado a mano fragmentos que desaparecen. Tu manuscrito coincide con correspondencia que menciona experimentos en áreas urbanas, farsas en plazas, actores sin sello, provocaciones insertadas para medir consecuencias sociales. Era una ciencia de la conducta disfrazada de teatro. Isabel le ofreció un cuaderno con transcripciones, reflexiones sobre la imitación, notas sobre la voluntad colectiva y esquemas para medir respuestas. Los apuntes describían tácticas, introducir extravagancias en el espacio público, observar la risa y la censura, registrar las correcciones. La novela, decían algunas notas, era una herramienta para insertar relatos que disciplinaran hábitos. No todo era unanimidad en las hojas. También aparecían voces críticas, cartas de profesores que dudaban sobre la inmoralidad de lo que proponían. Algunos clamaban contra el uso de personas como instrumentos. Otros celebraban la eficacia de la educación ejemplar. Las disputas internas mostraban la mezcla de ambición, miedo y convicción que animaba a quienes concibieron esas prácticas. Antes de que el claustro cerrara, Isabel guió a Lucía por un corredor húmedo hasta una antigua sala de prácticas teatrales, llena de trastos y olores a musgo. Dentro, atrapado entre libros, apareció un pliego con una caligrafía levemente inclinada, que Lucía reconoció enseguida. Tenía la misma inclinación en la T que una nota del manuscrito de la Complutense. Era una carta no dirigida que contenía una lista de teatros, nombres de participantes y una anotación en el margen con una clave de números y letras. Mateo murmuró: «Esto explica el trasiego de personajes. No siempre fueron creaciones literarias.
A veces fueron implantaciones, la imprenta, el escenario, la plaza, todos instrumentos. La tarde se deshizo en sombras. Al despedirse, Isabel la miró con una mezcla de advertencia y solidaridad. En Salamanca aprendemos a escuchar los ecos, dijo, pero los ecos vuelven y a veces traen a quienes prefieren el silencio. Cuida tus pasos, no todas las verdades salvan y algunas condenan. Lucía cruzó el puente mayor con la bolsa más apretada. El Tormes reflejaba las torres de la catedral como una tinta corrida. En su mente, las cartas, los diagramas y las notas marginales componían un paisaje que desafiaba la narrativa tradicional. La locura de Don Quijote como síntoma visible de un proyecto que pretendía domesticar conciencias a través de la farsa. Al rebuscar en la bolsa, encontró un trozo de papel doblado en 4. Una línea, escrita con pulso apretado, decía: Valladolid, la imprenta secreta, busca al que imprime sin sello. La próxima estación ya llamaba. Los ecos de Salamanca seguirían resonando, pero Lucía sabía que, con cada descubrimiento, la decisión se hacía más grave. Revelar aquella historia podía reescribir la memoria de la nación, pero también la pondría en el punto de mira de quienes prefieren que los ecos se apaguen. El patio andaluz olía a cera y a azahar, y la noche lo envolvía con la pátina cálida de una ciudad que guarda 1000 secretos entre sus muros. Lucía de Saavedra se quedó un momento bajo un arco de herradura, el fresco rozándole la nuca. Desde el tablado improvisado, colocado sobre toneles viejos, llegaban voces entonadas y risas contenidas. Las velas en candeleros de hojalata proyectaban sombras que se alargaban y mezclaban con las barbas de los olivos. Al fondo, más allá de los tejados bajos, el Guadalquivir devolvía un hilo de luz que parecía un suspiro metálico. Sevilla, por una vez, parecía puesta en escena. Había venido siguiendo una pista que Diego le había trazado en tinta. La corte sevillana no solo comerciaba especias y privilegios, también compraba historias. Fíjate en los corrales, le había dicho él. Allí se ensayan reacciones. Lo que vio aquella noche confirmó la intuición que ya ardía en su cuaderno. El teatro actuaba como laboratorio social, un lugar donde la ficción se probaba y calibraba antes de ser esparcida por la ciudad, y desde allí, por el imperio. El público que llenaba las gradas estaba compuesto por mercaderes con bolsas gordas, oficiales de la Casa de la Contratación, algún fraile curioso y caballeros que llevaban la noche como un hábito. No era la gente de la barriada, era la clientela que compraba consecuencias. Las escenas, en apariencia burlescas, escondían puntadas de manipulación. Un hidalgo ridículo, un cura que confundía las escrituras, una criada que repetía refranes a destiempo. La comedia hacía bajar la guardia, pero cada remate estaba tallado para medir algo preciso: la indignación, la compasión, la risa que domestica. En el entreacto, guiada por el rumor y por un actor llamado Mateo, Lucía se internó entre bambalinas. El olor a polvo de arroz y a cuero curado la golpeó como una certeza. Los trajes barrocos colgaban de clavos, medias de seda, casacas empolvadas, pelucas retorcidas con la cera todavía endurecida. Entre pañuelos y botas, oculto bajo una colcha bordada, encontró un cofre viejo. El metal del cerrojo crujió como si liberara un lenguaje prohibido. Dentro, hojas sueltas con márgenes llenos de anotaciones, tachaduras, postillas en latín y castellano, instrucciones que no parecían artísticas,
sino administrativas. Atenuar la crítica al consejo, añadir canción popular entre acto y acto, repetir estribillo que contenga la palabra obediencia. Las frases se alineaban como piezas de un mecanismo. No eran textos destinados a divertir por completo. Eran ensayos de sentimiento. Lucía sintió la garganta apretarse cuando reconoció, en una de las hojillas, un motivo que ya había visto en la Biblioteca Complutense, una imagen de molinos convertida en metáfora política, una escena de caballería que funcionaba como experimento moral. Todo encajaba como una estructura oculta. Los corrales servían para probar narrativas que luego descendían por los tejidos sociales. Mientras hojeaba, un portazo la sobresaltó. Un hombre alto y en capa, rostro severo, entró en el camerino acompañado por 2 guardias. En su lengua se anunciaba la casa de la contratación. Leyó los papeles como quien recorre cuentas de un botín. En tiempos de inquietud, la ficción vale más que la espada, dijo en voz baja, como quien confiesa una verdad vergonzante. Antes de marcharse dejó las hojas en un sobre sellado, avisando con un gesto que nada debía moverse sin permiso. Los actores endulzaron la sumisión con sonrisas gastadas. Mateo, con ojos que no dejaban de moverse, le susurró a Lucía: «No lo hacemos por la gloria. A veces no entendemos para quién representamos. Nos pagan y callamos». Impulsada por un vértice de temeridad, Lucía escondió entre su ropa una hoja pequeña, un pasaje de coro que proponía introducir un estribillo popular con la palabra obediencia, repetida hasta convertirse en consigna. Sintió el papel como un peso vivo contra su costado. Si aquel estribillo se convertía en moda, en copla de taberna, la obediencia dejaría de ser mandato para instalarse como risa compartida. La ficción se volvería hábito. Salió del patio y caminó por la judería, con la ciudad aún despierta de ecos. Las callejas olían a pan recién horneado y a tinta, a sudor de jornaleros y a incienso que escapaba de alguna iglesia todavía encendida. Pensó en Cervantes, en la locura que sostenía a su caballero. Era posible que el hidalgo, ese loco bonachón, hubiera sido también un ensayo, una creación probada para medir la simpatía y la compasión social. Y si las andanzas no fueran solo invención literaria, sino pieza de un laboratorio de opinión pública, la idea la turbaría ahora y siempre. Si la ficción podía diseñar la manera de reír, de obedecer y de perdonar, los libros pasarían a ser instrumentos de gobierno. La línea entre palabra y mandato se desdibujaba peligrosamente. Lucía comprendió que su descubrimiento no era solo un hallazgo académico, era una herida abierta en el tejido del poder. Regresó al hostal con el alba. Sobre la mesa de vino dejó las hojas que había tomado y escribió en su cuaderno una frase que le punzaba la razón. La risa es un arma templada por manos invisibles. Decidió que buscaría a Diego, pero no sin antes estudiar esas anotaciones. Necesitaba pruebas ordenadas y nombres. Sabía también que ahora la conspiración la sabía a ella. En la esquina de la calle, una figura envuelta en capa se desvanecía en la niebla de la mañana. Quienquiera quisiera dirigir la comedia imperial ya había movido ficha. Cuando cerró la ventana, la luz del río volvió a brillar como una cicatriz. En el patio, algún actor ensayaba un chiste que nadie había pedido. En el corazón de la ciudad, las voces que escribían la historia se estaban quitando las máscaras. Lucía se acostó con la página de la obediencia en la mesa, consciente de que conocer el truco era empezar a pagar por ello. La elección se hizo clara y terrible.
exponer la máquina teatral o dejar que la función siguiera, para no ser arrastrada por la ovación de una verdad a medias. La lluvia en Valladolid caía con la paciencia de quien ha visto demasiados amaneceres y ya no espera milagros. Lucía llegó a la orilla del Pisuerga con la gabardina empapada y el pelo pegado a la nuca. El río devolvía por reflejo las luces anaranjadas de los faroles, como una ciudad que se mira a sí misma y vuelve a descubrir grietas. Las piedras del paseo estaban negras y brillantes, el barro olía a tinta y a libro viejo. Bajo el arco del puente, Diego aguardaba con la postura de quien reúne valor para confesiones largamente guardadas. El agua dibujaba hilos de luz sobre su rostro. La lluvia había barnizado incluso su silencio. Junto a él, un montón de papeles desordenados se pegaba al empedrado. Folios con caligrafía de otro tiempo, páginas mecanografiadas con anotaciones al margen y en el centro, un fragmento de manuscrito rasgado cuya tinta corría como una herida que no dejaba de sangrar. «No te acerques», dijo Diego antes de cualquier saludo. «No es seguro». Lucía lo miró con la dureza que le daba el cansancio. La noche olía a fierro y a humedad. Sus manos tenían la temperatura de quien no confía en los abrazos. «Explícate», pidió. «¿Qué significa esto? ¿Qué hiciste?» Diego respiró hondo y las gotas le marcaron surcos en la cara. «Mi familia ha sido custodio de textos por generaciones», comenzó. «No me refiero solo a copiar o conservar, sino a intervenir, a suprimir, a suavizar, a insertar silencios». Lo llamaban en voz baja limpieza. No era únicamente proteger a la corona o a la fe, era modelar la opinión pública. Don Quijote fue manipulado en partes y lo que encontraste es un vestigio de ese trabajo, estrategias, indicaciones y una lista. El nombre de la lista pendía en el aire como un presagio. Lucía notó que la voz de Diego temblaba menos por la lluvia que por la culpa. «¿Una lista de nombres?», preguntó. «¿Quiénes?». Diego señaló un folio parcialmente desgarrado. Sobre él se leían apellidos, cargos y direcciones, tachaduras con tinta roja. Lucía reconoció algunos lugares: la dependencia de Alcalá, una imprenta en Sevilla, el nombre de un profesor que había desaparecido del ámbito público años atrás, y en la primera línea su propio apellido. El golpe fue más físico que emocional, una sensación de vértigo, como si el suelo cediera. ¿Quiénes decidían quién debía callar? ¿Qué manos habían reescrito la memoria colectiva? «Firmé documentos», dijo Diego con voz baja. «Memorandos que cerraban etapas. Intenté creer que era para mantener la tranquilidad. Esta noche vine a suplicar clemencia ante uno de esos guardianes aquí en Valladolid. Pensé que entregando el manuscrito podrían destruirlo y todo quedaría en calma. Pero encontré tu nombre y no pude. No pude traerte». La lluvia hizo un ruido mayor, como si la ciudad se esforzara en ocultar lo que no quería escuchar. «¿Por qué no lo dijiste?», preguntó Lucía con rabia contenida. «¿Por qué mentir?». Diego la miró y en esa mirada algo se quebró. «Por miedo», contestó. «Por vergüenza, por pensar que podría controlar el incendio. Fui arrogante y cobarde». El clac de botas sobre el empedrado anunció la llegada de otras presencias. Dos figuras surgieron de la penumbra, envueltas en capas y con las capuchas mojadas sobre la cabeza. Uno proyectó un haz de luz que tembló sobre los papeles. La tinta brilló un instante y luego se corrió con la lluvia. «Era tarde para arrepentimientos», dijo una voz cortante.
pero nunca es tarde para preservar el orden. Diego empujó a Lucía hacia un lado y le lanzó un sobre. «Corre a la corrala», murmuró. «Busca a Marta. Ella sabe con quién hablar. Yo hablaré con ellos». Lucía no dudó. Corrió escaleras arriba, las botas golpeándole la cara, el aliento cortado. Oyó detrás un forcejeo, una voz que juraba, un golpe ahogado. Un disparo cerró el telón nocturno en un sonido seco. Al doblar la esquina, la librería de Marta estuvo allí, con la lámpara acogedora y el olor a papel y café. Marta cerró la puerta con llave antes de que Lucía pudiera explicar. La joven dejó el sobre la mesa temblando. «Dime todo», pidió Marta sin sensacionalismos, con la precisión de quien ha visto conspiraciones y sabe a dónde llevan. Mientras las palabras salían atropelladas, Lucía advirtió que la traición de Diego no era un acto aislado, sino parte de una maquinaria. Familias, imprentas y oficiales que durante siglos habían decidido qué debería leerse y qué debía permanecer invisible. Un aparato que hoy, como ayer, prefería la tranquilidad de la mentira a la sacudida de la verdad. «¿Qué pretenden?», preguntó Marta. «¿Silenciarte?» «Silenciar y borrar», respondió Lucía. «Quemarán el manuscrito, desaparecerán a quienes lo posean y reconstruirán la historia a su conveniencia». Marta miró la calle lluviosa y luego clavó los ojos en Lucía. «Entonces no hay más refugio que la red», dijo. «Tenemos contactos en editoriales pequeñas, en cátedras que aún recuerdan su deber. Podemos transmitir copias, cifrarlas, dispersarlas. No con el ruido de una exposición pública», advirtió, «con cuerdas tensas y manos cuidadosas». Lucía sintió cómo la decisión, lenta y terrible, iba cuajando dentro de ella. No podía dejar que el pasado fuese rehecho por conveniencia, pero publicarlo significaba exponerse a verdugos con apellidos y nombres. Mantenerlo en secreto, traicionarlo, la convertiría en cómplice. «No quiero ser mártir», susurró. «Quiero que la verdad sea entendida». Marta asintió. Fuera, el pisuerga arrastraba papeles que se deshacían en el agua. Dentro, sobre la mesa, el sobre estaba abierto como una herida cuyo desangre debía convertirse en mapa. Esa noche, en Valladolid, la traición se volvió dirección. Diego, con su culpa hecha palabra, había señalado a los guardianes. Lucía, con su estupor transformado en decisión, comenzaba a tejer la red que protegería lo que otros desearon enterrar. La lluvia no detuvo su curso, pero entre gotas y papeles, la verdad respiró, tensa, y se preparó para la batalla. La luz del gran salón académico tenía la dureza de una sentencia. Los focos colgaban en hileras y una proyección inmensa desgranaba, en la pared posterior, fragmentos ampliados del manuscrito, letras temblorosas, marginalia tachadas, una mancha de tinta que parecía una cicatriz. El paño de lino que cubría el libro tembló cuando Lucía retiró la cubierta, y por un instante la sala pareció contener la respiración. Frente a ella desfilaron todas las ciudades que había cruzado. El archivo de la Complutense, con su olor a manteca y pólvora de papel. Salamanca, donde una llave antigua le abrió un cajón de secretos. Sevilla y su patio, donde una monja mostró cenizas de cartas. Valladolid, con su sobre sin remitente y las advertencias que llegaron como golpes. Cada recuerdo era un latigazo que le decía, esto no es un hallazgo más. Era la cuerda que tensaba una red invisible. La locura de Don Quijote, si el manuscrito decía la verdad, había sido diseñada, convertida en herramienta por manos de poder. El público era una geografía dividida. A un lado, académicos con el gesto duro
y la boca en guardia. Al otro, jóvenes con camisetas y pancartas que pedían verdad, cámaras y teléfonos formando un muro de ojos electrónicos. En el centro, Diego Alarcón la miraba con esa mezcla de orgullo y aprensión que siempre la había desarmado. Al verlo, Lucía sintió el peso de la elección como si fuera una puerta con dos bisagras. Abrirla lo cambiaría todo. Cerrarla la dejaría con la llave caliente en la mano. Sacó una página y la proyectó. La tinta ampliada parecía cruda y concreta. Señaló con un puntero la línea que había preparado. Se alimentará la locura en escena hasta confundir el límite entre lo fingido y lo vivido. La multitud que ríe será instruida sin saber que aprende a obedecer. La frase cayó en la sala como una sentencia y un juramento. Esto, dijo Lucía, con la voz más firme de lo que sentía, no es una interpretación, es una instrucción. En la primera fila, el hombre que había sido su promotor carraspeó y preguntó por la verificación, datación de la tinta, pruebas de filigrana, análisis forenses, preguntas necesarias mortalmente prácticas. Lucía sabía las respuestas, la filigrana que solo aparecía en pergaminos del 17, el carbono que situaba la pasta en el tiempo, la caligrafía comparada. Podía enumerarlas y probarlo, pero aún así había algo más grande en juego que cualquier ficha técnica: la fragilidad de reputaciones, familias con nombres que figuraban en cartas, instituciones que podrían verse salpicadas. Diego se acercó y sostuvo su mano por encima de los guantes, un gesto de alianza. Susurró palabras que eran advertencia y consuelo. Podían esperar, someterlo a comités, blindarlo con asesoría internacional. Podían también hacerlo público ahora. Los estudiantes aplaudieron y corearon: «Ahora, ahora». El grito fue una ola que empujaba desde abajo. Pero Lucía recordó el exfuncionario que le había dicho en Valladolid: «Si lo publicas, vendrán por ti». La amenaza no era retórica. La decisión no se desmoronó en tecnicismos, sino en responsabilidad: proteger vidas o liberar la verdad. La madre de Lucía necesitaba medicación. Su carrera dependía de apoyos que podría perder. Y sin embargo, pensó en la ficción como un instrumento que había servido para modelar mentes durante siglos. ¿No merecía la verdad, por una vez, ser el instrumento que liberara la memoria colectiva? Decidió. Puso el manuscrito de nuevo sobre el atril y anunció, con voz que ya no pidió permiso: haría público el documento en su integridad. No permitiría que la verdad fuera encapsulada en comités que pudieran silenciarla. «Lo publicaré yo», dijo, y la sala se dividió en aplausos y protestas. El ruido fue inmediato. Un funcionario intentó tomar el libro. Diego cerró la caja y la protegió. Lucía ordenó a 2 estudiantes que iniciaran las copias digitales, 3 servidores independientes, uno en el extranjero, una biblioteca digital, otro cifrado bajo dominio anónimo. Envió enlaces a prensa independiente y a aliados académicos. Los móviles empezaron a recibir respuestas. En el vestíbulo alguien activó una transmisión. La noticia se soltó como un animal suelto. Titulares, mensajes, hashtags. Las repercusiones no tardaron en llegar. Una oleada de llamadas y correos, amenazantes mensajes anónimos, la inmediata aparición de un abogado que hablaba de protocolos. Unos la vitoreaban como héroe, otros la apuntaban como criminosa de la historia, mientras los periodistas rodeaban el atril y los debates se volvían más ásperos. Lucía sintió un frío que no conocía ni siquiera en las noches de archivo. Al salir por la puerta principal, el aire nocturno fue una bofetada. Diego la acompañó en silencio. En la calle,
Las farolas arrojaban círculos de luz que dibujaban otras vidas. La suya, a partir de ese momento, sería distinta. Sabía que iba a perder apoyos. Sabía que ganaría enemigos poderosos, pero también sabía que había arrancado una costra de silencio que llevaba siglos cubriendo una herida cultural. Caminando, pensó en las posibles consecuencias para Don Quijote, lectores que se enfadarían, otros que leerían con nuevos ojos, académicos que tendrían que reescribir capítulos, conventos y despachos que mirarían sus archivos con miedo. Pensó en las pequeñas cosas que la habían traído hasta ahí: una llave oxidada, un papel encontrado bajo una tabla suelta, la confesión de una mujer que entregó cenizas. La historia le había pedido cuentas y ella había respondido. El teléfono vibró con un número desconocido. No contestó. Diego apretó su brazo y dijo suave: «Prepárate». Lucía miró la ciudad detrás del humo y sintió la extraña calma del que ha elegido camino. No porque sea fácil, sino porque es imposible dejar de recorrerlo. La decisión prohibida se había tomado. La verdad comenzaba a rodar por el mundo, inevitable y peligrosa. Lucía sabía que a partir de ese momento, las noches de tinta y silencio quedarían atrás. Todo lo que vendría sería la consecuencia de haber abierto aquel libro en un salón lleno de lámparas que no perdonan ni perdonan.